Hoy vamos a ver la virtud del arrepentimiento. Pidamos primero la intercesión de Santa Hildegarda. Oh piadosísima Santa Hildegarda, doctora mística y profetisa de la Iglesia, que Dios escogió para enseñarnos la ayuda celestial que proviene de las virtudes, concédenos que bajo tu amparo y por la gracia de Dios podamos caminar con claridad por el camino de la santidad. Amén. La sexta imagen tenía forma de un búfalo y dijo, y estas son las palabras de la obstinación: para mí no hay exceso ni defecto en las diferentes cosas y situaciones. Cuando afirmo algo, no soy capaz de expresarme con mansedumbre y sin energía. Si la tierra fértil estuviera siempre impregnada de lluvia, si no tuviera dureza, no serviría para nada, porque sus frutos no llegarían a la maduración. Pero si fuera demasiado tierna, las aguas correrían con fuerza y la destruirían completamente. Cualquier cosa me daña, y por eso no soy tierna, visto que un chubasco inadecuado y repentino puede perjudicar la tierra. Y si no puedo suspirar, pues es que es así, o si no lloro, nada me importa, porque muchos mueren de tristeza y muchos se agotan por tanto llorar. Dios concede lo que quiere conceder. ¿Por qué debería esforzarme en conseguirlo? ¿Por qué debería trabajar con fuerza por algo que no podría recibir? Es decir, no le aprovecha a nadie que uno busque lo que no puede encontrar. En este punto vemos cómo este vicio espiritual está acompañado de la dureza de corazón, de la desesperanza, de la inmoderación, de la soberbia, porque no pide ayuda a Dios que lo necesita. Entonces el Señor nos dice otra cosa muy diferente: pedid y se os dará, llamad y se abrirá. Todo el que pide recibe el Espíritu Santo que necesita. Y estas son las palabras de la virtud, el arrepentimiento. Y de nuevo oí una voz de la nube tempestuosa que respondió a esta imagen: ¿pero qué eres tú, criatura amarga? Tú que afirmas que no quieres cansarte en tu vida mientras pájaros, peces, animales salvajes y ganado y hasta gusanos y reptiles se cansan para procurarse comida. Es un reclamo que le hace la virtud al vicio espiritual. Incluso los animales jóvenes buscan alimento en sus madres y la tierra consigue toda su fuerza vital de la atmósfera. ¿Por qué se llama Dios Padre? Sino porque cuando sus hijos lo invocan y Él por su gracia les prodiga bienes, reconocen que es Dios. ¿Por qué entonces te peleas con Dios? Yo bebo del rocío de su bendición, en mi arrepentimiento le sonrío, y con palabras de alegría entre lágrimas le digo: Dios, ayúdame. Y los ángeles me contestan con el sonido del órgano y alaban a Dios porque yo le invoco. Entonces resplandece sobre mí la aurora de su gracia, y Él me da el alimento de vida, porque lo busqué para no quedarme sin fuerzas. Pero como tú nada le pides, nada se te dará. Vamos a ver el comportamiento de la persona que tiene obstinación. La sexta imagen representa la obstinación de la mente. Sigue la preocupación por las cosas terrenas, ya que los hombres que se hunden en las preocupaciones terrenales caen en la obstinación, porque no tienen ningún respeto por Dios en sus corazones, como si sus corazones casi estuvieran manchados con pez y se mantuvieran unidos. Y hablan y actúan como si Dios no existiera para nada, por lo que no conocen lo que es bueno y no investigan la ternura de la piedad, sino que en la dureza se han obstinado contra Dios. Esta imagen tiene la forma de un búfalo, porque este vicio hace que los hombres sean duros y ásperos en sus corazones, y se eleva a la altura de una seguridad insegura, tanto que no dan consuelo a nadie, y no tienen ninguna solicitud por buenas cualidades de la razón que se encuentra en otros. Corren al encuentro de los demás hombres con el dardo de las palabras y con la amargura de sus obras, sin sujetarse a nadie, sin proteger a nadie, solo infundiendo asombro y temor a cuantos pueden. Miremos cómo este vicio espiritual, además de los vicios que ya habíamos hablado,
que tenía, pues también está acompañado de la aspereza de corazón, de la impiedad, de la ira, de la discordia. Sí, es un vicio bastante fuerte que solamente quiere hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Esto fue lo que mostró en las palabras que dijo anteriormente. Pero el arrepentimiento se opone invitando a los hombres a dejar la dureza y a suspirar frecuentemente por las cosas divinas, viendo que Dios puede arrancarlos misericordiosamente de las tormentas de los malos espíritus, tal como rogó el profeta también David cuando dijo. Aquí vamos a encontrar las palabras de David sobre este tema. Sácame del fango, no me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No me sumerja el agua borrascosa, no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Salmo 69, 15, 16. El sentido de estas palabras es el siguiente. Señor Dios, con la benevolencia de tu gracia me arrancas, pecador, de la podredumbre en la que he nacido por la carne, y a la que me empuja el pecado que surge en mí por aquella dureza que te niega. Arráncame también de la gran concupiscencia de mi carne, que es impura, ensuciada de barro, porque en un primer momento tú me creaste de tierra, pero después de la caída de Adán yo me he vuelto barro inmundo, en el que se arrastran gusanos torpes y dañinos, y la perversidad se alza en mí en todas partes. Pero por la vigorosa virtud de tu gracia, mi carne habría tenido que exhalar los aromas de las buenas obras, porque la carne del hombre con el conocimiento de bien y el mal puede ser tanto útil como inútil, aunque la mía se incline al mal. Tú, oh Dios, sin embargo, sustráeme de las acciones asquerosas para que no me halle en el hedor de inutilidad o en aquel olvido que como una espina mortal me perfora en la perdición. Y haz que me eleve de aquel barro con el suave perfume de las virtudes, por la ciencia del bien, de modo que yo pueda pisotearlo dirigiéndome hacia el bien. Pero también líbrame de los que me odian y quieren privarme de todo el conocimiento bueno que tú me diste en la ciencia del bien, es decir, líbrame de los que están inmersos en el gusto del pecado. Líbrame también de la profunda caída en los pecados que intentan ahogarme, es decir, aquellos que me hacen esclavo de la lujuria. Que con el auxilio de tu bondad, que arranca todo mal, no me sumerja en el tumulto de aquella peligrosa iniquidad que es la avaricia, ni que por la costumbre de las acciones malvadas me trague la antigua serpiente que como el infierno yace en lo profundo del olvido de Dios. Que no cierre su boca sobre mí el remolino del abismo, es decir, la muerte, que es el mal resultado y el cumplimiento de todas las obras de la soberbia. No dejes que la muerte, aprisionándome en su boca cerrada, me tenga prisionero de modo que nada me pueda arrancar de ella. Tú lo harás, oh Dios, no por mis méritos, que son pocos, sino sencillamente porque eres benigno. El hombre a quien Dios escucha es bendito, y recibe de Dios el regalo de buscar lo que merece la pena encontrar. Después de esto, en la muchedumbre que mencioné antes, vi otros espíritus malignos que proclamaban a grandes voces: ¿quién es ese Dios que provoca tan grandes conflictos? Estos espíritus enseñan a los corazones de los hombres la obstinación y los exhortan a tener hacia todos un corazón obstinado. Esta es la parte donde nosotros hablamos de que los vicios espirituales son demonios y las virtudes pues son también ángeles, pero el tercer coro angélico de los 9 coros angélicos del ejército celestial. Penas de purificación de las almas de los que pecaron de obstinación y razón del castigo. Y vi tinieblas ardientes de pez y azufre en las que eran castigadas entre grandes lamentos las almas de los que mientras estaban en su cuerpo habían sido obstinadas en sus mentes. Ardieron en aquellas tinieblas ya que demostraron dureza contra Dios. Soportaron la pez, puesto que no compartieron virtudes. Fueron atormentadas por el suplicio del azufre
ya que rechazaron la benevolencia, profirieron grandes lamentos, ya que no alzaron suspiros a Dios en sus corazones. Y vi y entendí estas cosas. Cómo por la penitencia los hombres pueden castigar en sí mismos el pecado de obstinación. Y de nuevo oí una voz de la luz viviente que me dijo: las penas que ves son verdaderas. Los hombres que tienen obstinación en su espíritu, rechácenla e ignoren a los espíritus malvados que se las proponen. Y para no ser afligidos por los castigos de este vicio, macérense con ayunos y azotes y vuelvan favorablemente a Dios permaneciendo de rodillas. Como el topo al cavar echa fuera la tierra, así la obstinación trastoca todo el bien. Los que se manchan del pecado de obstinación son parecidos a los muertos, porque ni ven, ni oyen, ni se mueven por el soplo de Dios. La obstinación es malvada y dañina, no quiere ablandarse o cambiarse por aquella dureza que tiene en sí. Tal como un topo al cavar echa fuera la tierra, también ella trastoca todos los bienes, ya que nada la complace excepto lo que ella misma elige. Es también como una chispa de brasa que mientras salta y se eleva se desvanece, porque cuando la obstinación se aleja del conocimiento virtuoso y busca solo la vileza inmóvil, se reduce a nada. Como Dios quiso a Job, le envió muchas tribulaciones. La obstinación no tiene aquel temor que tenía Job, mi siervo, cuando con paciencia soportó las desgracias que yo permití que le ocurrieran. Y como lo amé tanto, le envié muchas tribulaciones, ya que yo sabía que tenía mucha paciencia y benevolencia. Su paciencia floreció y su benevolencia subió hasta mí, ya que me confió todas sus cosas, y no rechinaron sus dientes con rabia contra mí. Pero la obstinación no posee esas cualidades, ya que es dura como la roca y árida como la tierra sin fruto. Los que deseen huir de la obstinación, que se unan a Dios y recibirán la recompensa más alta. Esto se ha dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes, y es digno de fe. Quien tenga fe, considérelo cuidadosamente y recuérdelo para obrar el bien.